Buenos días, jóvenes. Pues el día de hoy vamos a empezar nuestra última unidad de álgebra 3. Para esta parte, pues vamos a ver estadística. La estadística no solo es una herramienta, como muchos pueden pensar, para la parte matemática, sino que se puede ocupar en muchos ámbitos. Se ocupa, por ejemplo, desde la parte geográfica, histórica, para poder conocer datos, pero también lo vamos a ver que en la parte analítica es muy importante. Por lo pronto, pues ahorita vamos a ver algunos conceptos generales de la estática y algunas formas de responderlo. Y ya de ahí vamos a partir hacia otro grupo de datos, como por ejemplo cómo se puede aplicar para poder conocer cuál sería la opción para poder construir algo. Es muy común, por ejemplo, que cuando se da un desarrollo, por ejemplo, queremos hacer una construcción, la pregunta es qué se quiere hacer cuando se habla de, por ejemplo, un parque. Voy a hacer la pregunta. A ver, jóvenes, y quiero que todos contesten. Si les dijéramos que vamos a hacer un parque, ¿de qué tipo de parque propondría cada uno? Que tuviéramos el espacio completamente abierto, tuviéramos, no sé, 5 hectáreas para hacer un parque. Este, ¿Qué parque ustedes les gustaría hacerlo? ¿De qué tipo? Juan, tú dime de qué tipo te gustaría hacerlo. Juanito, Anda, Inge, perdón. si te preguntaran que puedes hacer un parque, ¿de qué tipo de parque harías? Parque así como del centro. Tú dime, te estoy dando chance de cualquier tipo de parque. Tienes 5 hectáreas. ¿Qué tipo de parque harías? No sé cómo, Inge. A ver, te dan un terreno de 5 hectáreas y sabes que tienes que hacer un parque. ¿De qué tipo lo harías? Un parque así como con vegetación, algo así. Ok. Ángel, tú dime qué tipo de parque harías. De vegetación y como tipo triangular. Ok. Armando, Parque urbano. urbano, excelente. Diego, Un parque acuático. ok. Frida, Frida. Iba a decir acuático, pero ya lo No, pero dijo por Diego. eso, no, no lo pueden repetir, no hay ningún problema. Ah, ok. No tienen que poner diferentes. Ok, ya van dos acuáticos, ok. Giovanni, Un parque natural, dije. natural, ok. Juan Carlos, Un parque deportivo. un parque deportivo. Monse, Un parque urbano. otro urbano. Pau, También un parque natural. ok. Kelly, Un parque urbano. Sasha, Un parque infantil. Zaira, Un parque ecológico. sale. Mi pregunta es, jóvenes, ¿qué respuesta ganó? ¿Qué respuesta de esas cumple mayoritariamente la decisión de todos? El parque urbano. Creo que hay un empate, ¿no? Urbano y Ok, ecológico. entonces, pero ¿qué pasara si fuera una decisión de San Cristóbal? ¿Cómo podríamos tomar una decisión? Si tienen el dinero, tienen el proyecto ya asegurado y ustedes tienen que tomar la decisión de hacer el parque, el mejor parque para San Cristóbal. ¿Qué decisión tomarían? ¿Qué decisión responsable como arquitectos tomarían? Ser ¿Cómo? estadística. Ok, la situación sería, número uno, pues hacer encuestas.
Pero no podemos encuestar a los 140,000 san cristobalenses o personas que radican en San Cristóbal. Entonces tenemos que escoger de esos 140,000 una proporción, una cantidad de personas a las cuales aleatoriamente vamos a hacer la encuesta. Deben de venir gentes de todos los estratos, de todos, de todos los niveles, con todos los niveles educativos. Y no me refiero a que sean todos estudiantes, sino que deben haber personas que tengan licenciatura y personas que no la tengan para que vengan dos posturas completamente diferentes. Hombres, mujeres, debemos de tener una proporción también donde entren adultos mayores, donde entren personas que puedan tener alguna capacidad diferente. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta qué parte de la proporción vamos a hacer y de diferentes edades. Entonces, todos esos datos los tenemos que volver, pues, la encuesta a datos y para eso, pues, tenemos que trabajarlo mediante la estadística. La estadística, para poderla definir, pues, no es tan sencillo como se quisiera entender. Tenemos que tener en cuenta que se ocupan bastantes técnicas y una metodología muy bien trazada para poderla entender. Sin embargo, vamos a ver la que de manera oficial, el concepto más aceptado es que la estadística es una ciencia dependiente de las matemáticas, por la cual se recolecta, analiza, describe, estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones, variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. Entonces, como lo vimos en la anterioridad, no solo es la parte de, pues hago la información y tomo la decisión, no solo es una pregunta sencilla, sino que tenemos que tener en cuenta muchas cosas a ver. De lo que ustedes me dijeron, yo me pongo a pensar, ¿cuáles de ese tipo? ¿Podemos hacer una mezcla de todos esos tipos de parque? ¿Podemos crear un parque, pues, que permita el senderismo, que permita tener un espacio un poquito más urbano, incluso que tenga una parte cultural y que también tenga una parte botánica? Pues habría que checarlo, ¿sí me entienden? Pero no es algo tan sencillo y por eso se ocupa como herramienta básica, pues, la estadística. Diego, ¿me puedes leer qué definición de estadística encontraste? Porque no encuentro dónde lo dejé. A ver, Sasha, ¿le puedes ayudar? ¿Qué parte voy a leer? ¿O qué? ¿Qué definición de estadística encontraste? Definición de estadística. Voy. Ya lo tengo. A ver, échale. La estadística es la ciencia que se encarga de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Excelente. Ok, Sasha. La estadística consiste en un método, procedimiento y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizar y extraer de ello conclusiones relevantes. Gracias, Sasha. Ok, entonces si se dan cuenta, pues los dos conceptos redondan en el más aceptado. Sin embargo, podemos decir en forma general que la estadística es un conjunto de técnicas que deben de partirse de la observación, la recolección y el análisis de datos, y estos que puedan permitir al investigador o la persona que tenga interés obtener conclusiones útiles. Vamos a ver que por eso se divide en dos partes. Se divide en la parte descriptiva y en la parte inferencial. La primera, la estadística descriptiva, es la que describe, analiza y representa un grupo de datos, utilizando métodos numéricos y gráficos para que se puedan resumir y presentar de una manera más entendible y general para la población. Mediante la manera inferencial, comprendemos métodos que nos permiten interpolar y extrapolar
Interpolar cuando queremos encontrar un dato dentro de los datos que tenemos y extrapolar cuando queremos encontrar un dato fuera de los elementos. Para partir de eso, hacer inferencias de una población a partir de una muy pequeña muestra, es decir, lo que estamos platicando. Si ya tenemos, y hacemos la estadística descriptiva bien marcada, yo tomo un resultado, como lo podemos ver, del grupo, ya puedo definir que del grupo de personas que tienen edades entre 19 y 21 años, que estarían en el rango donde estarían ustedes, desde 19 a 21 años, ustedes son las personas que quieren principalmente un parque botánico, ecológico y urbano. Ahí podríamos definirlo. Pero capaz va a decir una persona adulta que pues, ese no es su plan de ella. Entonces, para juntarlos todos, también se tiene que hacer una inferencia, es decir, en base a los pocos datos que yo tengo, generalizarlos para toda una población. ¿Sí? Podemos clasificar la estadística de manera descriptiva cuando los resultados no pretenden ir más allá del conjunto de datos. Y la vamos a clasificar de manera inferencial cuando nuestro objetivo es utilizar algunos datos, es decir, utilizar la parte descriptiva para obtener conclusiones de datos más amplios o datos que no tenemos. El método estadístico es la parte fundamental, lo que dice Sasha, mediante un método. Se utiliza el método estadístico, que no es más que la repetición del método científico, solo que visto desde una manera matemática, si lo quieren ver. Es parte de la observación de un fenómeno y como no puede siempre mantener las mismas condiciones predeterminadas o a voluntad del investigador, deja que actúe libremente, pero se registran las diferentes observaciones y se analizan sus variaciones. Vamos a ver cuál es el planteamiento de investigación y cómo lo debemos de hacer. Número 1, vamos a plantear un problema. Número 2, vamos a fijar un objetivo. Número 3, formular una hipótesis. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué resultados puedo obtener? Vamos a definir la unidad de observación y la unidad de medida. Determinar qué tanta población o muestra vamos a tener, que esa es una parte fundamental. De la población de los 140,000 sancristobalenses, ¿qué muestra vamos a hacer? Económicamente viable para no quedar pobre por hacer tantas encuestas y también lo suficiente para que no sea desapercibida y solo hagamos muy pocas personas. ¿Cómo vamos a hacer la recolección de la información? ¿Cómo vamos a clasificarla, ordenarla y analizarla? ¿Cómo lo vamos a graficar, presentar y por último publicar los resultados que tengamos? Entonces, si no es más, lo que estamos viendo acá es un método de investigación basado en matemáticas. Para esto, se hace mediante un sistema que se conoce como distribución de frecuencias. Zaira, ¿tienes por ahí la definición de distribución de frecuencias? Sí. Es la organización de los datos que constituye la primera etapa de su tratamiento, puesto que facilita los cálculos posteriores y evita posibles confusiones. La organización de la información tiene raíz histórica y actualmente con el desarrollo de los medios informáticos tiene menos importancia desde un punto de vista aplicado. Gracias. Bueno, la distribución de frecuencias, como ya su compañera Zaira nos hizo favor de leer, es una disposición para poder organizar la información de manera tabular. Lo podemos hacer mediante dos sistemas, lo que es por clases o intervalos, y permite resumir numerosos datos de manera que se ponga de manifiesto la localización y la dispersión de observaciones. Vamos a ver que existen entre estos dos sistemas, la tabla de frecuencia simple y la tabla de frecuencia por agrupación de intervalos. ¿Cuándo es cada una? Bueno, va a ser una tabla de frecuencia simple cuando los datos solo tengan una cantidad de datos. Es decir, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, sus calificaciones es una frecuencia simple. Ustedes la ordenan, la suman y le sacan su promedio. No son rangos separados. Sin embargo, si estamos hablando, por ejemplo, de pesos,
son rangos variados. Alguien puede pesar desde 40, 50 kilos y alguien puede estar pesando 80. Entonces, como son rangos, por eso, por ejemplo, incluso hasta los rangos de obesidad y demás, dice de tanto a tanto, de tanto a tanto, altura igual de tanto a tanto, porque como no es un valor único, cuesta mucho poder tener valores por cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? Si quiero sacar el promedio general de todos ustedes, muy sencillo, saco las calificaciones de todo, las sumo y lo divido entre la cantidad y listo. Pero si yo quiero sacar cuál es el promedio de alturas y saber más o menos en qué rango están o cuál es la altura más dada, es muy difícil que ustedes se repitan exactamente con la misma altura. Entonces, como no se van a repetir, lo hacemos por rangos. Por ejemplo, la persona que mida de 1,50 a 1,60, los de 1,60 a 1,70, los de 1,70 a 1,80 y de los de 1,80 a 1,90 o 2 metros. Bueno, jóvenes, entonces, pues para seguir entendiendo más los conceptos, vamos a hacer un ejemplo primero por distribución simple. Es algo que ustedes ya han hecho desde la primaria, incluso. Y entonces, no creo que les genere mucho problema. Vamos a ver que el problema que dice, el gerente y propietario recoge la información respecto a la variable del salario diario que le está pagando a 50 mujeres en este caso, y lo ha relacionado en la siguiente tabla. Dice que el salario diario de las operarias, el salario mínimo diario que tienen, son 50 pesos. Y ese es el salario de las, perdón, ese es el salario de las operarias, de 50 operarias. Ahí está dado cuántas operarias, aquí están los datos, podemos verlo. La primera gana 52 pesos al día y así sucesivamente hasta que la 50 gana 56. Okay. Y lo que queremos saber son precisamente poder definir cuáles son las medidas de tendencia central. Ahorita vamos a ver cuáles son las medidas de tendencia central basados en esto. Para poder hacer esto, pues lo vamos a poder agrupar dentro de una distribución de frecuencias simple. Para eso les quiero pedir un favor, jóvenes. No sé si le pueden tomar foto o screen a esta tabla, porque nos va a servir para poder trabajar en la siguiente manera. ¿Listo, jóvenes? Sí. Bueno, como primera parte, vamos a definir cómo vamos a poder hacer nuestra distribución de frecuencias. En este caso, la distribución de frecuencias va a ser muy sencillo. Lo vamos a hacer en base a ¿qué cosa? Al salario de las operarias. Vamos a definir nuestra distribución de frecuencias basados en el salario de las operarias. Tenemos que tener en cuenta cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Quiero que me vayan diciendo, chequen por ahí las columnas donde dice miles, ahí donde dice pesos al día. Quiero que chequen esta columna, ahí en su celular, si no lo logran ver por acá, estas columnas que estoy punteando. Y quiero que me digan cuál es el menor valor que encuentran en de todas ellas, porque dice, por ejemplo, la primera gana 52, la segunda gana 54 y así sucesivamente. Quiero que me digan de estas columnas que acabo de puntear, cuál es el valor mínimo que tienen de ganancia las operarias. ¿El 51? 51. El 50. ¿Dónde tienes un 50, Zaira? A la persona número 36 gana 50, correcto. Creo que no hay nadie que tenga menos de 50, chequen. No, creo que no hay ninguna que gane menos de 50 pesos. Entonces, vamos a empezar nuestra distribución con 50. ¿Por qué es distribución simple? Colocamos ya directamente los valores. 50. ¿Cuál es el valor máximo, jóvenes? ¿Pueden checar? Aquí en esta primera columna sería 58. ¿Sí están de acuerdo? En esta primera columna sería 58. En esta columna sería
el 56. En esta columna tendríamos el 57. Si cometo un error, avísenme. En esta columna tenemos otro 57. Y en esta columna tenemos 58. Entonces, ¿cuál es el salario más grande que tienen? 58. Entonces, pues lo vamos a ir dividiendo. Hay personas que ganan 50, que ganan 51, 52, 53, 54, 5, 6, 57 y 58 pesos. Entonces, ya podemos nosotros tener los salarios bien definidos. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? ¿Dudas, chicos? No, Inge, todo perfecto. ¿Todo? Bueno. Para poder hacer una distribución por frecuencias, pues como su nombre lo dice, lo vamos a hacer vamos a distribuirlo por las frecuencias, es decir, qué tanto se repite. Lo que significa cuando hablamos de frecuencia, significa que son el número de veces que encontramos el elemento repetido. Repito, es el número de veces que encontramos el elemento repetido. Entonces, me van a ayudar para poder determinar en esas pequeñas columnas donde está punteada. Vamos a ir checándolo número por número. Vamos a ir contando cuántas personas hay con 50, cuántas personas hay con 51 y así sucesivamente, de tal manera que podamos determinar cuántas personas tienen cada número de salario. A esta frecuencia se le conoce como frecuencia absoluta. Es la frecuencia donde se repite de manera absoluta, es decir, cuántas personas ganan precisamente un dato. Lo vamos a hacer con esta tabulación. Quiero que por favor me ayuden. Vamos a empezar con el número 50. En esta primer columna, lo voy a poner aquí con una flechita. ¿Cuáles columnas son las que vamos a revisar? Son estas, para que no nos estemos estorbando con estas que tienen los números progresivos. Ahí está. Entonces, en las columnas que están visiblemente libres, vamos a ir checando cuántos 50 hay para poder ahora sí hacer nuestra tabulación mediante frecuencias absolutas. Empecemos en la primera columna. En la primera columna no veo ningún 50. ¿Ustedes logran ver un 50? No, Inge, No. no hay. En la segunda creo que tampoco, ¿verdad? No, En la tercera, tampoco. En la cuarta, aquí hay un 50. ¿Están de acuerdo? ¿Sí logran ver este 50? sí, sí, Inge. En esta ya no hay ningún dato más. Ok, entonces, ¿cuántas personas ganan 50 pesos? Una. Ahora vamos a checar cuántas personas ganan 51 pesos. Aquí hay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voy a eliminar este dato para que ya no me estorbe. Repito ahí. 1, 2, 3. 3 personas que ganan 51 pesos. Ok. Si tienen dudas, por favor, jóvenes, díganme. Ahora, ¿con qué número debemos de seguir, jóvenes? 52. Con el 52 sería una vez, 2 veces. Si por ahí me como uno, me avisan. 2, 3, 4, 5, 5 veces creo. La frecuencia absoluta es la frecuencia nominal o también conocida como frecuencia de conteo.
Vamos ahora con el 53. Voy a eliminar los 52 para que no me estorben. Vamos con el 53. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. ¿Por ahí no ven algún 53 que me haga falta? No, Inge. No, Inge, Todas- son ¿No? todos. Ok. Entonces dijimos que tiene 9. Ok. Vamos ahora con el 54. Un 54, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 54. 12 54. Hablando del 55, tendríamos al día de hoy existen sistemas tecnológicos que igual nos pueden ayudar, sin embargo, pues hay que vaciar todos estos datos bajo el sistema para que nos puedan ayudar. Bueno, vamos con el siguiente dato. Será 55, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos el 55 10 veces. Vamos con el 56. Nada más permítanme eliminar algunos 54 y 55 que no había eliminado para que no me estorben en mi cuenta. Ok, ya están todos. Vamos con los 56. Tenemos un 56, dos 57, 3 56, perdón, un 56, 2, 3 56, 4, 5. Creo que ya no hay ninguno más. Entonces, la distribución en 56 tenemos 5. En 7 tenemos, vamos a borrar estos. Tenemos en 57, tenemos un 57 acá, 2, 3 57. Y nos podemos observar que tenemos un 58 y de una vez otro 58. 3 57 y 2 58. Perfecto. Jóvenes, ¿cómo saber si mis datos los conté de manera completa? Hace la suma de todos esos números. Perfecto. A esa suma se le conoce con la letra N. N es la cantidad de datos o números o elementos. Ya sabemos que para este caso, ¿cuánto nos debe dar N? Nos debe dar igual a 50. Si me pueden apoyar ahí con su calculadora, sumar desde el 1 hasta el 2 y a ver cuánto les da. ¿Sale, jóvenes? Da 50, Inge. Excelente, Zaira. ¿A todos los demás les dio 50? Sí. ¿Sí? Ok.
Bueno, entonces vamos con nuestra siguiente columna. La siguiente columna se conoce como frecuencia relativa. La siguiente columna se conoce como la frecuencia relativa. Como frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Ya recuerden que la frecuencia absoluta fue una frecuencia de conteo. Entonces, esa es mucho más sencilla, pero la frecuencia absoluta, pero la frecuencia relativa, relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de datos. Repito, frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de datos. Vamos a ir empezando, puede quedar de manera decimal. Vamos a ir dividiendo cada uno de estos valores entre el valor de la sumatoria de datos, que en este caso, ¿cuántos datos tenemos? 50. 1 entre 50. ¿Y cuánto les da, jóvenes, este valor? 0.0. 0.02. 0.02. Esto si lo estamos trabajando de manera decimal. Ahora, quiero que por favor multipliquen por 100. Si hacemos esta operación directamente, el resultado nos queda de manera decimal. Y si lo multiplicamos por 100, se convierte en un resultado porcentual. Entonces, ¿me pueden hacer favor de multiplicar el resultado por 100? 2%. Significa que el 2% de las trabajadoras, están ganando 50 pesos. El 2% de las trabajadoras están ganando 2 pesos. Bueno, vamos con el siguiente dato. ¿Qué operación vamos a hacer en la siguiente? ¿Va a ser cuánto entre cuánto? 3 entre 50. Excelente, Armando. 3 entre 50. ¿Y cuánto da 3 entre 50? 0.06. 0.6, ¿verdad? Sí. Y multiplicado por 100, ¿qué porcentaje tenemos? 6%. Vamos a ir simultáneamente haciéndolo así con cada una de ellas. 5 entre 50. 5 entre 50. Y nos daría 0.1. Si por ahí comete un error, me avisan. Y tendríamos aquí el 10%. ¿Están de acuerdo con ese dato, jóvenes? ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? Sí, jefe. Ujú. Vamos con el siguiente. 9 entre 50, ¿cuánto les da? 0.18. 0.18, es decir, 18%. 12 entre 50. 0.24. 0.24 o también conocido como 24%. 10 entre 50. 0.2. 0.2 o multiplicado por 100, 20%. 5 entre 50, ese dato ya lo teníamos, será 0.1 o también conocido como 10%. 3 entre 50, 0.06 o también 6%. Y por último, 2 entre 50, si no falla mi calculadora, 0.04
o 4%. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Dudas hasta acá? No, Inge, todo ¿No? bien. Entonces, quiero que por favor me hagan favor de sumar la columna que tenemos como decimales. Recuerden que la relativa me dio dos columnas, una que fue decimal y una que fue porcentual. Quiero que por favor me sumen todos los decimales. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, jóvenes, todos los decimales? Uno. 1, excelente. Excelente. Si por ahí hacen la suma del porcentaje, del porcentaje les va a estar dando 100%. ¿Sale? Más o menos, cuando tenemos muchos decimales, cuando el resultado, por ejemplo, nos dan muchos decimales, aquí no porque son 50 datos, pero nos puede dar que tengamos decimales, ahí sí puede que lleguemos al 99 punto y tantos, pero podemos redondearlo. Por eso también lo vamos a ver de manera analítica, cómo lo podemos hacer en Excel, porque eso nos va a dar mejores resultados. Vamos con la siguiente columna. Si no tiene ninguna duda, vamos a ir con la siguiente columna, que se llama frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. No es más que ir acumulando los datos. Por ejemplo, ¿cuántas personas ganan 50 pesos? Una persona. ¿Cuántas personas ganan 50 pesos, pero ahora también teniendo los de 51? 4. Acumulamos los 4 más los siguientes 5 y ¿cuántos llevaríamos? 9. Vamos a ir acumulando dato con dato. ¿Qué operación estamos haciendo? El primer resultado, 1 más 3, 4. 4 más 5, 9. 9 más 9, ¿cuánto nos quedaría acá, jóvenes? 18. 18. En el siguiente dato, ¿cuánto sería? 18 más 12, ¿cuánto nos quedaría? 30. 30. 30 más 10. 40. 40. El siguiente dato, ¿cuánto nos quedaría? 45. 45. El siguiente, jóvenes. 48. Excelente, Ángel. Y el último, 50. 50. Excelente. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? No, Inge, yo ya la entendí. Sí, excelente. Vamos con el siguiente. La última columna. Esta es una primera parte. Después vamos a irle completando y le vamos a ir poniendo más columnas cada vez. Entre más columnas tengamos, el análisis estadístico va a ser de mejor calidad porque vamos a poder contestar diferentes preguntas. Aquí las preguntas son sencillas. ¿Me pueden decir cuántas personas son lo que ganan? ¿Cuántas personas son las que ganan más dinero por día? Repito, ¿cuántas operarias son las que ganan más dinero al día?
Monse, ¿cuánto ganan las personas, cuánto ganan las operarias que ganan más? 58. Ok, ¿y cuántas personas tenemos? 2. 2. ¿Cuánto representan? Ahorita vamos a ver. ¿Qué porcentaje representan las mujeres que ganan más dinero? ¿Qué porcentaje representan las mujeres que ganan más dinero? ¿Alguien que le ¿El pueda ayudar? 4%? El 4%. Excelente. Si se dan cuenta, son preguntas muy sencillas que podemos tener. Bueno, vamos ahora con la última columna, que es frecuencia relativa acumulada. La podemos hacer de manera decimal o la podemos hacer también de manera porcentual. Vamos a hacerla de manera decimal y vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos. El primer dato pues es 0.02 más 0.06 nos quedaría 0.08 más 1, 0.18 más 0.18, 0.36 más 0.24 nos quedaría como 0.60 más 0.20 nos quedaría, más 0.2 como 0.80 más 0.1, 0.90 más 0.006, 0.96 y más 0.04, 1. En acumulada mediante manera porcentual, 2%, 8%, 18, 36, 60%, 80%, 90%, 96% y 100%. Ok. ¿Dudas, jóvenes, en esta distribución por frecuencias simple? Ya que tenemos esta relación, ahora vamos a checar lo que son 3 conceptos más que ustedes ya hicieron de tarea. Bueno, jóvenes, entonces, las medidas de tendencia central. Juan Carlos, ¿puedes leer por favor ahí qué cosa es media o qué es promedio? ¿O cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Cuál es media? En tu cuaderno, lo que hiciste de tarea. Me preguntó a mi hija. Juan Carlos. Ah, no lo hice. Kelly, ¿le puedes ayudar? Kelly. Mande. Ay, de quién sabe dónde estabas. ¿Me puedes leer de lo que hiciste de tarea qué cosa es media? ¿Quiere que se lea lo que dice ahí? Lo que Lo que dejó de investigaste, tarea. lo que dejé de tarea. Me apareció como media aritmética. ¿Es lo mismo? Sí. Es el promedio, la media es el promedio de tendencia central de uso más común. Se calcula sumando observaciones de una serie de datos y luego dividiendo el total número de elementos involucrados. Gracias, Kelly. Bueno, vamos a ver que existen 3 medidas de tendencia central. La media, la mediana y la moda. Las 3 sirven para resumir la información de un conjunto de datos numéricos, es decir, resumir todo lo que tenemos con 3 números básicos, la moda, la media y la mediana. Como ya nos dijo Kelly, la media, o también conocida como media aritmética, es el promedio del conjunto de datos, es decir, la sumatoria de todos los datos divididos entre la cantidad de datos, como cuando sacan su promedio de calificación, por eso se llama promedio, porque hicieron sumatoria y división.
o también se conoce como media de calificaciones. La moda, pues su nombre lo dice, es el número con mayor frecuencia, es decir, que más se repite. La moda no es más que ver qué cosa es lo que más se está repitiendo o lo que más influencia tiene, es decir, lo que podemos ver con más repeticiones dentro de la observación. Y la mediana es el centro del conjunto de datos, repito, y la mediana es el centro del conjunto de los datos que tengo yo ordenados. Para esta situación, podemos verlo también de manera gráfica. Esta gráfica lo define. Cuando tenemos datos, como lo podemos observar acá, tenemos datos agrupados desde 0 hasta el número 7, con valores desde 0 hasta 0.4. La moda es el que más se repite. ¿Dónde queda la moda, jóvenes? Siempre hasta arriba. Quiero que les diga, a ver, va. Moda es el valor que más se repite, así que en una gráfica es el valor que queda más hasta arriba. La mediana es el número, repito, la mediana es el número central de los datos, es decir, donde ya llevamos la mitad más 1. Por ejemplo, si yo tuviera que agrupar aquí 10 datos, o bueno, 11 datos, este sería el número 6, o tengo 7 datos. Aquí estoy teniendo la mitad entre una cantidad de datos. Y por último, la media aritmética es el promedio, es decir, si yo saco el área que hay antes y el área que hay después, es el valor exactamente a la mitad. El área antes y el área posterior van a ser exactamente la misma, correspondientemente a una gráfica como lo que estamos teniendo, gráfica de tendencia central. Para ser más claros, pues vamos a ocupar los datos obtenidos en estos para sacar nuestros 3 datos. Por lo cual, jóvenes, les pediría, por favor, que le tomen una pequeña foto o screen a esta gráfica para poder hacer nuestra siguiente operación. Bueno, vamos a ir sacando cada uno de los datos. Vamos a empezar con el más sencillo, la moda. ¿Alguien me puede decir cuál es la moda? ¿Cuál fue el resultado que más se repitió? Creo que es la de 54. Moda. Recuerden que moda es el número que más se repite. El que más se repitió, dice Juan Carlos, que es el de 54. ¿Los demás no le tomaron screen? No. ¿No quieren que lo regrese? Sí, por favor. Sí, por favor, Inge. Ahí está. Por favor, échenle un pequeño screen o una pequeña foto. Ustedes me dicen cuándo. Ya. Ya, ok. Entonces, la moda va a ser 54. La moda va a ser 54 porque es el elemento que más se repitió en la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta checo cuál es el que más se repitió y esto va a ser la moda. Entonces, ¿cuál es la moda? Es el número 54. La moda son los 54 pesos al día. Ese es el valor que más se repitió dentro de mis valores agrupados. Ahora voy a hacer lo que sería, no importa el orden, voy a hacer la mediana. La mediana. Ok. Para conocer la mediana, yo tengo que conocer los datos centrales, es decir, número 1, ¿cuáles serían los datos centrales? Yo tendría que ordenar los 50 datos que tengo yo acá, los 50 datos de menor a mayor, empezando desde el 50 y terminando hasta el 58. Pondría una vez 50, después 3 veces 51 y así sucesivamente hasta llegar a los últimos 12 de 58. Para no hacerlo de esa manera, lo podemos hacer de una manera más sencilla. La mediana, como primer paso, podemos encontrar dónde se encuentra la mediana, que se calcula como el valor de datos entre 2. Para encontrar el lugar de la mediana, podemos sacar el número de datos entre 2. Tengo 50 datos y lo divido entre 2 y me da 25. Significa que el lugar mediano
el lugar mediano se va a encontrar entre el resultado que acabo de obtener y el siguiente número, entre el resultado que acabo de obtener y el siguiente número. Es decir, los voy a encontrar entre el número 25 y el número 26. Pero estos datos los voy a estar checando en mi frecuencia absoluta acumulada. Voy a estar checando entre el dato 25 y 26 de la frecuencia absoluta acumulada. Regreso a mi tabla. Me voy a la frecuencia absoluta. Este me sirvió para la moda. Ahora, esta es la que me va a servir para la mediana. Checo aquí donde está. Díganme, jóvenes. Aquí todavía no llevo 25. No llevo 25, no llevo 25, no llevo 25. ¿En dónde encuentro el número 25 y número 26? Aquí en estos 30. ¿Sí está claro, jóvenes? Yo tengo que buscar dónde estarían el dato 25 y el dato 26. Estoy buscando dónde estaría el dato 25 y el dato 26. Aquí solo llevo un dato, aquí ya llevo 4, aquí ya llevo 1, llevo 4, llevo 9, llevo 18 datos. Pero teniendo en cuenta el dato, cuando ya llegue yo a los salarios de 54 pesos, ¿cuántos datos tendría tomados en cuenta? 30. Entonces, ¿cuál sería la mediana? La mediana por segunda vez sería también 54. La mediana por segunda vez, porque ya había dado como moda, me da 54. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Bueno, su silencio significa que no tienen dudas. Vamos con lo último. Media. La media se puede marcar como la media general. Cuando es la media general, se marca con una X. Corresponde a la media de todo el conjunto, o también se le puede colocar un testado, que es una pequeña línea acá. Significa que a esto se le conoce como media. Y no es más que la sumatoria de todos los datos. En este caso no lo vamos a hacer mediante ese sistema. Vamos a hacer la sumatoria de el valor de los salarios multiplicados por la frecuencia absoluta y divididos entre el número de datos. Esta fórmula nos ayuda a utilizar esta tabla y resolverlo de mejor manera. Es decir, voy a ir multiplicando 50 por 1 más 51 por 3 más 52 por 5 y así sucesivamente voy a hacer todas las multiplicaciones. Las sumo y los divido entre 50 y ese va a ser mi promedio. Eso sería lo mismo a que yo hiciera la sumatoria de todas estas columnas que yo tenía con la flechita, esta y esta, que yo sumara a esos 50 datos y los dividiera entre 50. Para evitarnos eso, vamos a hacer, como les digo, estas operaciones. Voy a hacer aquí una pequeña columna, disculpen. Voy a poner aquí voy a colocar en esta columna que estoy agregando la multiplicación del salario multiplicada por la frecuencia absoluta. 50 por 1, 50, 51 por 3, 153, 52 por 5, 160, 53 por 9, 477, 54 por 12, 648, 55 por 10, 550, 56 por 5 son 280, 57 por 3 tenemos 171 y 58 por 2, 116. Entonces, hacemos la suma de todos estos datos, 50 más 153 más 160
más 477, más 648, más 550, más 280, más 171 y más 116, y nos da un total de 2605. La sumatoria de los productos de los salarios por las frecuencias, el salario por la frecuencia nos dio 2605. Y si yo lo divido entre la cantidad de personas que tenemos, que son 50, significa que por lo menos el promedio general de salarios es de 51.10 pesos. La media o promedio de salarios sería de 52.10. Y con esto, jóvenes, terminaríamos el día de hoy.